Expertos, tendencias actuales y soluciones innovadoras en RH. Bienvenidos a People Talks by Worky. Bienvenidos a la segunda temporada de People Talks by Worky. Yo soy Maya Dadú, directora general y cofundadora de Worky. People Talks empezó para poder platicar y crear un espacio de las tendencias, los retos y las estrategias del mundo de recursos humanos. Hoy tenemos un episodio muy especial. Abdon nació en un pueblo ganadero de Bolivia, con una fuerte influencia de una familia libanesa. Se fue a estudiar la carrera a Estados Unidos y estudió Computer Science. Decidió regresar a Latinoamérica y escogió México para arrancar Nexu. Nexu es una plataforma que otorga crédito automotriz y construye software para las concesionarias de coche. Hoy Nexu tiene ingresos recurrentes anuales de $70 millones. Ha levantado más de $30 millones en capital y $150 millones en crédito de Y Combinator, HSBC, entre otros. Abdon, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Maya. Un gusto estar aquí. A ver, Abdon, tienes una frase muy conocida que dice: no existen los problemas, sino que existen los hechos. ¿Cómo has visto los retos de talento que ha tenido Nexu y cómo aplicas esta frase a la misma operación de la empresa? Sí, normalmente creo que esa parte de ser ingenuo te ayuda al comienzo, porque si supieras todo lo que te vas a enfrentar, quizás, lo pensarías más. En mi caso, igual hubiera tomado la decisión, independientemente cuán difícil iba a ser. Pues te vas dando cuenta cuánto influye la calidad de personas que traes a la compañía, tanto en sus habilidades como cuánto se integran a la cultura de comportamientos que tú quieres formar. Al principio, quizás le das un poquito de menos prioridad, ¿no? De evaluar a las personas, de sugerirles quizás después de que trabajen contigo continuar su camino en alguna otra empresa, porque hay tantos temas que estás construyendo la compañía. Pero mientras más hemos crecido como compañía, nos hemos vuelto más exigentes, más estrictos, tanto en la etapa inicial de contratación como posterior de sugerirle a alguien que continúe su carrera en otro lugar. ¿Y cómo como director general te vuelves el mejor aliado de tu mano derecha de recursos humanos? Creo que es muy difícil, ¿no? O sea, y parte de lo padre de ser emprendedor es que siempre estás como buscando darle la vuelta a cosas, ¿no? Buscando crecer y te llueven problemas bastante seguido. Pero le pasa lo mismo a recursos humanos, que como se vuelve tu mano derecha, constantemente hay problemas, ¿no? De que tienes que reclutar porque alguien se te fue, de que tienes que dar de baja a alguien por ciertas cuestiones, cambios culturales, etc. Entonces, ¿cómo logras hacer una gran dinámica de equipo con este rol? Dándole la importancia que se merece, ¿no? Recursos humanos para gran compañías es simplemente contratación y bajas y manejar nómina. En Nexu no lo es una parte integral del desarrollo de personas para que les vaya muy bien a esas personas en Nexu y por ende le vaya muy bien a la compañía, ¿no? Entonces, tienes que tomar toda la parte cultural, toda la parte de capacitación y mucho de esto que nos ayuda la herramienta Worky y ha sido una diferencia gigantesca para nosotros en la compañía. Y entonces no se los ve como simplemente un administrador de personal al área de recursos humanos, sino alguien de que nos ayuda a crecer y que ayude a esas personas también a crecer personalmente. Algo muy importante en Nexu. Nosotros creemos fielmente en buscar de que las personas que se integran a la compañía crezcan en muchas facetas de su vida. Muy enfocado a las motivaciones de esas personas y a las fortalezas de esas personas, ¿no? Y entonces, tener un área que pueda ayudar a identificar dónde deben estar las personas y ponerles esos retos para que ellos crezcan, te ayuda muchísimo para el crecimiento de la compañía. Algo que destaca mucho el éxito de Nexu es la fortaleza de la cultura y justo lo que decías, la evolución del talento. Y uno de sus valores es: nos importa lo que te importa. Entonces logras generar mucho compromiso del equipo hacia la empresa. ¿Cómo lograron poner esto en práctica, sobre todo ahora que son más de 200 colaboradores? Algo muy importante entender es que
como cada persona es única, ¿no?, en este mundo, también cada compañía es única y tiene su propio DNA, sus propias formas. Creo que la efectividad de nuestros valores no viene porque fuimos tácticos de que esto era lo que nos convenía. La efectividad de los valores que tenemos era porque genuinamente eran cosas que corrían en nuestra sangre, ¿no? Y el poder plasmar eso de que es genuino para la compañía, que por ende ya lo estás ejemplificando, facilita la implementación y de que busques personas que sigan esos valores de comportamiento y también resalten cuando alguien en la compañía no los está viviendo. Claro. ¿Okay? Específicamente sobre nos importa lo que te importa, es muy genuino para nosotros. No es táctico, volviendo de que lo hicimos porque queríamos de que los colaboradores se sientan que son parte de la compañía, nada, ¿no? Comenzando por los fundadores de la compañía, parte de nuestro DNA y parte de quién somos es que realmente nos importan las cosas, nos importa cada persona de la compañía, nos importan los clientes, nos importan el cómo hacemos las cosas. Siempre buscamos tomar decisiones íntegras, siempre buscamos tomar la decisión correcta. No creemos en tomar la decisión más fácil, ¿no? Porque realmente nos importa el impacto del otro, nos importa cómo te sientes, nos importa tu crecimiento. Entonces, dado eso que ya corría por nuestra sangre, fue que sacamos el valor, nos importa lo que te importa. Se lleva no solo interno, de que nos importan las personas internamente y su crecimiento, sino también externo, ¿no? Nosotros que estamos cambiando cómo funciona el financiamiento en las concesionarias, donde hay vendedores, hay gerentes, hay clientes que van y compran sus vehículos. De la forma que diseñamos la plataforma y las experiencias en la plataforma y los productos, se va con una comprensión profunda empática de qué sienten esas personas, qué situaciones psicosociales pasan en el día a día, ¿no? Qué frustraciones, qué gustos tienen, dónde están sus principales retos en el proceso de un financiamiento, quiénes tienen acceso, quiénes no tienen acceso, haciendo que realmente te importe esas personas, todos esos individuos en la compra de un vehículo. Puedes diseñar una plataforma, puedes diseñar productos que realmente les cambien la vida. Más allá que somos una compañía muy humana y que nos importa lo que te importa la persona, el que alguien te importa a ti, eso no significa que no le exiges, ¿no? Claro. Porque si alguien te importa más de lo que simplemente te importas tú, incluso te atreves mucho más a darle feedback, a darle retroalimentación. Porque si no te importara, a veces te quedas con las cosas y no se las dices, ¿no? Y si te importa su crecimiento y si crees de que va a crecer por los retos de que le va a tocar, probablemente le vas a poner más retos. Entonces, se combina muy bien con lo que somos, que es un lado humano con exigencia de crecimiento. Me encanta tu perfil. Eres ingeniero y eres director general, y creo que este ADN que tienes dentro de Nexu de como el user-centric y el user-obsession viene mucho de tu lado técnico, ¿no? Voy a construir algo que realmente tenga impacto. Y cómo van a estar motivados mis desarrolladores, mi equipo de producto, es ver que lo que están construyendo realmente lleva un resultado. Dentro de la comunicación que tienen tú y Fernando con el equipo de Nexu, ¿cómo comunicas el impacto de lo que está haciendo la empresa y los resultados de la empresa para que mismo el equipo vaya pudiendo tomar decisiones justo aliadas a este valor? Sí, muy bien, buena pregunta. Como que hay distintas cosas que motivan a las personas, y con Fernando, mi co-founder de Nexu, las tenemos muy presentes, ¿no? Hay personas que les motiva el craft de hacer las cosas bien. Ok. Que es, o sea, voy a comprender a profundidad esta necesidad, voy a sacar esta solución, voy a diseñar este producto, esta plataforma, estos algoritmos de riesgo, mucho que nosotros estamos trabajando, y van a quedar impecables. Y el craft de hacerlo bien ayuda un montón. Y eso los motiva, ¿no? Pero es otra etapa, como lo que dices, es mucho más potente después hacerlos entender de que
más allá de hacer las cosas bien, van a tener un impacto importante, positivo, significativo en la vida de las personas. En Nexu hemos cambiado la industria principalmente por 2 factores. Uno, de que damos respuestas en tiempo real, ¿no? Entonces ya una persona puede saber qué coche puede adquirir y si lo puede o no lo puede. Y el otro, hemos duplicado la gente que se pueda probar, ¿no? Entonces, wow. ¿qué hace esto? Está dando un nivel de libertad, de movilidad en México que no existía antes, ¿no? Tener el acceso a movilidad te cambia la vida para transportarte, para llevar a tu familia a un lugar, para viajar. Y no solo a ti como individuo, sino si tienes un pequeño negocio, que también servimos cientos y miles de pequeños negocios, pues damos posibilidad de transportar bienes para crecer, ¿no? Y esto está impactando directamente el PIB de la economía mexicana, porque los pequeños negocios son el 74% de la economía mexicana. Entonces, ya que nuestros colaboradores no solo tienen la motivación de hacer las cosas bien, de hacer este craft, diseñar, cambiar en sí la experiencia, sino ven el impacto de dar esta libertad de movilidad a personas que antes no la tenían, eso conjuega muy, muy bien, ¿no? Y no es que lo tenemos que hacer, lo tenemos que fabricar. De las motivaciones iniciales por las cuales decidimos emprender en este negocio, era porque podía tener un impacto significativo en la vida de las personas, Claro. ¿no? Entonces va como parte de la esencia, va natural y motiva mucho a las personas. Este valor, me imagino que lo recalcas a la hora del onboarding de los colaboradores que entran a la organización, ¿no? Que sepan que están entrando a Nexu por este propósito de una mayor movilidad en México y una mayor movilidad de las personas. Sí. Y eso resulta en un impacto económico brutal. Así es, lo impactas en el onboarding, ¿no? En nuestras reuniones mensuales con toda la compañía mostramos videos de estos clientes, de cómo se va, cuando reciben los coches, cualquier video que hacemos. También pues entrevistamos a clientes, tratamos muchas veces de poner en números, ¿no? Y mostrar a la compañía estos tipos de clientes, este tipo de personas a las que les estamos dando acceso a financiamiento, y eso suma mucho. Sin embargo, yo soy un poquito más inclinado a creer en la preselección de las personas adecuadas y no depender completamente en el onboarding y capacitaciones. Ya. ¿A qué me voy? Hoy en día que hacemos muy buen onboarding, capacitamos, acabo de nombrar como Worky nos ayuda en todas estas cosas, ¿no? En todos estos procesos de reclutamiento, le damos mucho valor a toda esta parte de onboarding. Pero yo personalmente creo, mientras más hemos avanzado, le hemos puesto mucho más enfoque a toda la parte de reclutamiento. Y en vez vale más tratar de interpretar en la etapa de reclutamiento, en la etapa de entrevista, si a esta persona le motiva y le apasiona esto de darle libertad de movilidad a las personas. Claro. Si en automático esa persona que viene, si no le apasiona, no hay onboarding que le puedas dar o capacitación que le puedas dar que va a hacer de que eso le motive. Entonces lo ideal es tratar de filtrar eso desde la etapa de reclutamiento. Y desde esta perspectiva, Abdon, y te voy a girar como 5 años atrás, ¿no? De 5 años atrás a la fecha, ¿cómo han ido evolucionando estos retos que ha tenido de recursos humanos y de nómina Nexu? ¿Cómo los ha resuelto para estar aquí hoy? Hablaste y acabas de hablar de, le hubiera puesto muchísimo más atención al reclutamiento hace 5 años, pero aprendí a que es lo más importante y hoy en día el proceso, las fases del reclutamiento, cómo revisamos a los candidatos, ya viene con un ojo mucho más crítico. ¿Qué otras cosas hubieras pensado? Digo, hoy en día tienes mucho más información, sí, ¿no? ¿Qué hubieras cambiado de RH y nómina? A ver,
hay distintas etapas, ¿no? Creo que hay la etapa hasta que somos 100 personas Sí. o 80 por ahí, y hay una etapa mayor, ¿no? Claro. Posteriormente, donde ya empiezas a escalar y ya no puedes hacer de que todo dependa de ti, ¿no? Pudimos haber sido un poco más claros en qué era lo que buscábamos y evaluar de forma objetiva en el proceso de reclutamiento. Dependíamos mucho de la injerencia de Fernando o mía en las últimas decisiones, ¿no? Sobre las personas, y al pasar de 80 a 100 personas, para bien de la compañía, tuvimos una situación de ya obligarnos a estandarizar, sistemizar, poner muy claro en blanco y negro qué era lo que buscábamos sobre cada posición de que se abría en la compañía, quién le iba a evaluar esa fortaleza, por ejemplo, que queríamos evaluar, quién iba a evaluar el fit cultural, cómo lo íbamos a registrar, cómo íbamos a hacer el scoring. Entonces, ha sido una maduración natural de la empresa para ya tener todo mucho más estandarizado, sistematizado, que de nuevo, esto hubiera sido muy, muy difícil hacerlo como lo hacíamos antes en Google Sheets o en Excel, ¿no? Hoy en día apalancamos la plataforma Worky, que nos ayuda un chorro para dar ese seguimiento, incluso para poder evaluar en cada etapa. ¿La rotación ha sido un tema dentro de Nexu en estos últimos 5 años? Sí, siempre la rotación es un tema. Nosotros creemos en la rotación buena. En inglés se dice el churn better. Exacto. No sé cuál es exactamente en español ese término, pero es como que dar de baja correctamente. Y está bien. O sea, es normal. A ver, volvemos a que cada persona es única en este mundo, cada persona tiene un propósito, cada persona se va encontrando en este mundo. El sugerirle a alguien que continúe su carrera en otro lado es lo mejor, aunque le duele en ese momento. Y es lo que le va a tocar en la vida. Y uno no es responsable por eso, ¿no? Quizás el no darle de baja a alguien cuando le deberías dar de baja, le estás afectando negativamente su propio crecimiento, el propio encuentro con qué es lo que debe hacer en esta vida. ¿Ok? ¿Dónde es lo más natural para que esa persona, dónde están sus fortalezas, dónde se alinea, ¿no? O los mismos aprendizajes que debe tomar, porque muchas veces las bajas pueden ser por actitud, ¿no? Claro. No normalmente por aptitudes, por skills, ¿no? Entonces, todos tenemos muchas cosas que aprender en esta vida, y quizás a veces una baja es para aprender. Bueno, hablando de liderazgo un poco y combinando con esto que hablamos sobre la importancia de a las personas correctas, ¿no? Hay esta explicación que todos hablamos de que A-players o colaboradores de nivel A atraen y quieren trabajar con otros A-players, colaboradores con niveles B, pero si contratas a alguien de nivel B, atrae C. Encima hay una implicación mucho más fuerte desde el lado del liderazgo, porque cuando tú tienes a alguien de un nivel B o de un nivel C en tu equipo, estás forzando a que el líder invierta más tiempo en esas B y C, número 1. Y número 2, el nivel de exigencia y de búsqueda de crecimiento para el resto del equipo lo baja al denominador más bajo, al del B y al del C. Entonces, no le exige y no busca el crecimiento adecuado para los A por tener base en su equipo. Y ahí va la gran importancia de seguir buscando a estas personas correctas, idealmente los A. De nuevo, no solo porque atraen a otros A, sino porque afectan el nivel de liderazgo que se impone en el equipo. No lo había pensado así. Creo que algo que dices con mucha claridad que hemos visto en Worky es si metes a un líder, ¿no? A un A-player a la empresa, la gente lo sigue y se sale de las empresas en donde estaba porque se cambió de puesto y ya trae al, como dicen en inglés, al posse o a su club de fans que lo o la van a seguir a la empresa en la que esté. Y eso me parece súper poderoso y no había visto con tanta claridad lo que estás mencionando de que al mismo tiempo le exigen muchísimo más en desarrollo al mismo equipo de RH y por ende también tienes que fijarte en eso. Sí. Y algo que
se me hace muy diferente de México y igual venir de experiencia laboral en Estados Unidos, es que hay una connotación muy negativa acerca de las liquidaciones en México, ¿no? Cuando te dicen adiós, lo tomas personal, pero quizá hay como un aura muy negativo de decir, hijo, me liquidaron de esta empresa. Pero la realidad es que sí son, como dices, momentos difíciles, pero aprendes mucho mejor a decir, hijo, esto es lo que admiro durísimo de haber trabajado en Worky. Esto quizá es algo que no va tanto fit conmigo y aprendo a llegar a una empresa que me pueda llenar cada vez más. Cada persona viene a experimentar esta vida. Tenemos que buscar ser conscientes de lo que vamos observando y experimentando en esta vida en búsqueda de nuestro propio crecimiento profesional, personal, intelectual, económico. Y es con ese ángulo que uno lo tiene que ver. Y si algún lugar no era para mí, pues no era para mí. Y si no era para mí, me tengo que fijar de que quizás no era mi camino o hay un aprendizaje de actitud que yo debería tomar. A veces muchos líderes pecamos de no decir las cosas porque queremos caer bien. Te das cuenta que hubieras hecho un cambio antes, ¿no? Exacto. A esa persona. Claro. Oye, Abdón, y vamos a girar al mercado al que sirve Nexo, que son las concesionarias de coches. Son empresas operativas con colaboradores muy distintos a lo que quizá son los colaboradores de Nexo, ¿no? Son colaboradores que ganan un salario mínimo, pero que toda su remuneración depende del variable. Si van a vender y si llegan a la cuota de ventas o si no. Sí. ¿Cuáles son sus retos? Para las personas, los vendedores de coches que también ofrecen el financiamiento de coche, lo que más les importa, el reto más importante de ellos es tener claridad, certidumbre de cuáles van a ser sus ganancias y cuándo se las van a pagar. ¿Por qué? Pues como tú acabas de decir, cuando una persona no tiene un salario fijo importante, ese nivel de estabilidad que te da un salario fijo importante y estás yendo por el variable. O sea, si estás yendo por el variable es porque crees que potencialmente eso va a terminar dándote más que tener un fijo estable. Pero si ese variable queda con muchísima incertidumbre de cuánto te pagan, cuándo te lo pagan, cómo funciona, cuántas transacciones, ahí entra una ecuación muy difícil para este tipo de perfil comercial que depende de los variables, ¿no? Entonces, creo que el reto más importante es darles transparencia y claridad a ellos sobre cómo les van a llegar y cuándo les van a llegar sus ganancias y cumplirlas, por supuesto. Claro. Y desde esta perspectiva, como vendedor de coche y como operador de una agencia, te importa muchísimo la permanencia laboral, ¿no? Y te lo digo, yo acabo de comprar coche y la capacidad de la vendedora de ser técnica en lo que le importaba, en venderme el sueño de mi movilidad, independencia con el coche fue espectacular. Y preguntándole cuánto tiempo llevaba trabajando en la agencia, ella llevaba más de 8 años, ¿no? Y me imagino que dentro de las concesionarias pues hay una competencia muy dura de traerte al vendedor que más vende. Desde tu perspectiva, ¿cómo meten el tema cultural estas concesionarias de coche para fomentar esta permanencia laboral? No soy experto en cómo las concesionarias y las marcas introducen el tema cultural y lo he visto porque visito muchas agencias, tenemos relaciones con marcas, con grupos automotrices. Por lo menos veo desde mi posición es que se abocan al amor a esa marca, a ese vehículo, a los atributos de ese vehículo y al tipo de clientes que ese vehículo puede atraer, ¿no? No quiero nombrar ninguna marca porque trabajamos con todas nosotros. Cada una tiene sus groupies.
cada una tiene exactamente un tipo de cliente, tiene unas fortalezas de sus vehículos. El asesor comercial, el vendedor de vehículos, ¿no? Que se puede enamorar de esos atributos de la marca y lo que esa marca representa, la marca de vehículos, ¿no? Por ejemplo, las japonesas tienden a ser más disciplinadas. Y entonces también notas que en sus propios asesores comerciales también tienden a ser un poco más disciplinados, en su forma de operar, más analíticos, más estrictos en las cosas que te explican. Lo mismo aplica a grupos automotrices. En México, las concesionarias de las marcas pueden ser dueñas, son franquicias de distintos grupos automotrices, ¿no? Y grupos automotrices tienen concesionarias de distintas marcas, ¿no? Entonces, es como que un nivel ahí transversal en donde hemos visto que algunos grupos tienden a ser quizás un poquito más disciplinados, más estrictos en sus agencias, en sus concesionarias, independientemente de la marca. Entonces, por ende, el personal que trabaja ahí tiende a ser un poquito más disciplinado, más analítico en lo que hace. Cuando estaba en el proceso de comprar mi coche, fui a una agencia y en el test drive empecé a platicar con el vendedor. Buenísimo el vendedor, simpatiquísimo, que me dio muchísima libertad de acelerarle, frenar, de hacer todo. Entonces tuve un gran test drive. Y ahí le preguntaba, oye, cuéntame los retos de RH que tienes. Tú eres colaborador. ¿En qué sistemas ves tus comisiones? Dice, no tengo visibilidad. Entonces por eso me resonó lo que me estabas comentando. Oye, y me dice, no, a ver, ¿tú qué haces? Y me empezó a preguntar yo qué yo hacía. Me dice, es que algo como Worky nos vendría muy bien porque nunca sé cuándo me las van a pagar y nunca sé si llego a final de mes con los gastos y no sé si voy a tener que usar mi tarjeta de crédito y pedir una extensión sobre el crédito personal que tengo porque no tengo la transparencia de pues, mis comisiones cuándo van a llegar. Justo lo que platicábamos, ¿no? Sí, la pega. Y eso debe aplicar no solo en las concesionarias automotrices, sino en cualquier tipo de trabajo donde tu variable es el más importante. Claro. ¿No? Porque al final estas personas, pues, sus familias, ¿no? También pueden llegar a estar dependiendo de ellos y de si reciben estas comisiones o no. Abdón, ha sido un placer tenerte como invitado en el podcast. Muchas gracias por contarnos tu historia, tus motivaciones y cómo ha sido RH un pilar tan importante dentro de Nexum. Siempre les echamos muchas porras desde parte de Worky y muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Maya. Disfruté mucho y gracias por todo lo que nos ayuda Worky en Nexum, que nos ha ayudado un montón a crecer y que las propias personas en Nexum crezcan.